Hola, ¿qué tal amigos y hermanos del canal? Estamos muy contentos de estar aquí para poder compartir juntos un nuevo estudio. Estamos con un tema muy interesante y eso nos va a ayudar también a reflexionar a todos al final. Estamos aquí en vivo con la Iglesia Pequeño Rebaño y vamos a meditar acerca de una parábola que hoy en día se ha hecho tradicional, podemos decirlo, pero podemos encontrar detalles que a veces ante los ojos es medio difícil hacerlo. O sea, no ante los ojos me refiero a que no tener ojos nuevos no nos vamos a poder percibir lo que el Espíritu, lo que el Papito nos quiere enseñar con respecto a esa parábola. Y bueno, vamos a comenzar primeramente leyendo la parábola de Lucas 15. No vamos a ver, no sé si muchos sabían un detalle importante. Lucas 15 fue escrito por Lucas principalmente, y también esta historia en realidad es una sola parábola. Una sola parábola que tiene varias escenas. Podemos decir 3 escenas. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a estudiar esta parábola tan maravillosa con la ayuda del Señor. Pero como siempre hacemos, vamos a orar. Gracias, Papito Dios, por darnos la oportunidad de estar aquí, junto con el grupo Pequeño Rebaño, para poder estudiar juntos tu palabra escrita y la revelación de Jesús. Te pedimos que tu Espíritu nos guíe con respecto a la lectura de esta parábola. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ir al estudio. Muy bien. La parábola comienza de la siguiente manera. Se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para oírlo. Dato interesante, Jesús se relacionaba con pecadores, con los que la sociedad de la época de Jesús tenían como la escoria, las personas malas, las que merecen el infierno, el castigo y demás. Personas marginadas, se podría decir, de la época. Pero Jesús tenía afinidad con ellos, tenía una afinidad muy personal, o quizá una afinidad directa, aunque muchos discrepan de que fuera así, pero incluso a Jesús se le decía también que era comilón y bebedor y amigo de pecadores. Un amigo de pecadores no es alguien que va de vez en cuando a hablar con ellos, no, la persona se relacionaba muy bien con este tipo de categoría, perdón, de personas que le ponían en esa época los judíos, sobre todo los fariseos y los religiosos de la época. Siguiendo con el texto. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Qué intolerancia de este grupo de personas. Él decía que los pecadores recibía y comía con ellos. Pero lo interesante a destacar es que ese era el tipo de personas por los cuales vino Jesús. También en Lucas nos dice en 19:10 de que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Este mundo estaba perdido y por esa razón es que llegó Jesús. Bien, sigamos. Entonces él les refirió esta parábola. ¿Se dan cuenta? Es una parábola. Diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas? La palabra perder en griego es apolumi. Muchas personas piensan que apolumi, incluso algunos teólogos dicen que apolumi, se refiere a una persona que va a estar perdida en el futuro, o que si está perdida ahora estará perdida para siempre. Sin embargo, el contexto es muy diferente. La palabra apolumi, que es perdido, es Heb 622 en el griego, en el diccionario Strong. Y quiere decir, no permanezca. Vamos a dar un ejemplo, una primera ocurrencia que nos toca es Juan 3:16. Y dice, la parte que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En realidad, en el griego dice, para que todos, creyendo en él, apolumi, no permanezcan perdidos, no permanezcan en estado
de condenación, no permanezcan perdiéndose. Es un presente continuo y comienza de hoy. Tú hoy estás perdido y te mantienes perdido hoy hasta que te encuentra el pastor. Apolumi también significa destruido, en el contexto de destrucción moral y integridad espiritual. Podríamos decirle que es una persona perdida espiritualmente. Una persona que se ha perdido tanto en su opinión con respecto a la realidad, con respecto a Dios y con muchas cosas, por la revelación o falsa imagen que se le dio de Dios. Eso es apolumi. Vamos a ver bastante apolumi en esta parábola. Entonces sigue diciendo, una de ellas, se pierde una de ellas, no deja las 99 hasta encontrarla. Pero hay algo interesante que en esta Biblia la encontré, que dice que las 99 que deja el pastor, las deja en el desierto. Hay traducciones que ponen campo, pero en realidad la palabra desierto, que es G2048, no quiere decir campo, sino quiere decir desierto, lugar desértico, lugar inhóspito. El desierto. Pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel? No me respondan, es una pregunta sin respuesta, sino que para reflexionar. ¿Cuánto tiempo? Los que están viendo por YouTube pueden poner en comentarios, pueden dejar su respuesta. ¿Cuánto tiempo vagó el pueblo de Israel en el desierto? Muy bien. Entonces, aquí nos dice que el pastor deja las 99 en el desierto, no en el campo o en un lugar de delicados pastos, sino en el desierto. Esto quiere decir de que este tipo de personas también estaban perdidas. Esto es muy importante a destacar, ya que nosotros tenemos que tomar en cuenta de que estas personas son seres humanos, tanto los que están perdidos como aquellas personas que, están encontradas. Y vamos a ver también lo que significa la palabra encontrada. Bien. Entonces, sigamos. Después sigue diciendo, no deja las 99, como estaba diciendo, el desierto, y va tras la que se perdió, la misma referencia, apolumi, la que permanece perdida. Está en estado de perdición. Hasta encontrarla, y me encantó esta palabra. La palabra encontrarla, o encontrado, es G2147. Y se traduce, en el griego, en el griego clásico, eurisco. Eurisco. ¿Saben qué palabra es similar? Eureka. Lo encontré. Cuando un científico encuentra una fórmula perfecta para su ecuación, o un matemático dice, eureka, lo encontré. Lo encontré. Es muy importante este significado porque es algo muy importante. Y quiere decir, alguien encontrado, hallado y que estaba perdido. Interesante. Estaba perdido hasta que el pastor, le voy a poner el título, el pastor inclusivo, la encuentra. La encuentra y la carga en sus hombros. Miren cómo sigue diciendo. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿Y qué hace? Y la lleva de regreso. La lleva de regreso al hogar. ¿Y qué hace cuando le lleva de regreso? La castiga con el látigo, le pega con el palo y le hace, mira, por desobediente te voy a castigar. ¿Dice así? No, ¿verdad? Dice que se alegra en gran manera y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gócense conmigo porque mi oveja que había perdido ha sido hallada y la he encontrado.
Les aseguro, dice Jesús, que habrá más gozo para un pecador que se arrepiente, metanoia, cambio de opinión, que para 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O sea que este pastor se alegra cuando este grupo de personas es encontrada por este pastor. Entonces ahí nos damos cuenta de que este pastor no es un pastor exclusivo, sino un pastor inclusivo, que incluye, que atrae hacia ellos. También Jesús dijo que cuando Él fuera levantado de la tierra, a todos atraerá a sí mismo. Muy bien. Y lo más interesante que nos dice aquí es que es más gozoso, hay más alegría en el reino de los cielos cuando un pecador es eurisco, encontrado, que para 99 justos que se creen justo en realidad, que no necesitan arrepentimiento o que no quieren cambiar su manera de pensar. Hoy en día muchas personas están encasilladas en una cajita de un concepto llamado la verdad, o podemos decir la verdad absoluta. Pero fuera de esa cajita, que muchas veces lo meten a Dios en esa cajita, es que está un mar lleno de posibilidades, lleno de atributos, lleno de bondades, lleno de cosas extraordinarias, que es Dios. Dios no está en un frasco, Dios no está, lo vuelvo a ilustrar, Dios no está en un frasco metido adentro como si fuera un genio, Dios no está en un libro, Dios está por encima de ello, porque Dios es superior a todo pensamiento y entendimiento humano. Entonces, la ovejita es encontrada. La ovejita es encontrada. ¿Y qué hace cuando es encontrada? La pregunta que les voy a hacer a todos aquí es, ¿la ovejita sabía que se había perdido o se perdió? La ovejita se perdió. Pero lo interesante también de que las cabras también se pierden. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Solamente las ovejas se pierden o también las cabras? Las cabras también se pueden perder. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pastor encuentra a la oveja, carga sobre sus hombros, es un símbolo de salvación. Es un símbolo de amor, de perdón, de amistad y de reconciliación. Estaban desligados y ahora han vuelto a unirse. De la misma manera, cuando un pecador entiende que su Dios es un papito y no un dictador, tirano y asesino de naciones. Cuando un ateo se da cuenta de que estaba luchando más que nada con la religión, creyendo que lo hacía con el Dios de la religión. Igual Dios no tenía en cuenta, incluso las blasfemias que puede haber proferido, los insultos que haya dicho, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta los pecados del mundo. Porque Dios es, no tiene, es amor. Una cosa es tener amor y otra cosa diferente es la esencia, que en su esencia Él es amor. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos destacar tres cosas de esta escena de la parábola. Dios no tiene favoritos, para Él todos somos hijos. Él no va a descansar hasta encontrar al perdido, a la polumi, y al que se siente también destruido, porque también significa destruido. Entonces, eso es muy importante. Y ahora vamos a ir a la parte más interesante de este estudio, que es la siguiente escena. Y la siguiente escena es a través de una moneda. Oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde a Polumi una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa
y busca con diligencia hasta encontrarla. Imagínense, una mamá que tenía 10 dracmas y que se le perdió una y con eso tenía que comprar para la comida de su sustento tanto de su marido como de sus hijos. Me imagino que esa madre va a buscar por todos lados de la casa, da vuelta por cualquier lado, barre hasta encontrarla. ¿Y por qué le puse en el título de este tema la mujer rica? Porque ella, cuando hace esto, se siente pobre sin esa moneda que era importante porque le hace falta para poder comprar eso que le necesita y necesita su familia. Entonces, ¿qué dice? Después de eso, ella empieza a barrer, ¿no es cierto? Ella empieza a barrer por todos lados, buscar la casa y demás. Y cuando la encuentra, ¿qué hace esta mujer? Reúne a sus amigas y vecinas diciendo, alégrense conmigo, porque he encontrado Eurisco, he encontrado la moneda que he perdido, la dracma que he perdido, Apolonio. Así que les digo que hay más alegría delante de los ángeles de Dios por un pecador que metanoia, se arrepiente. Un pecador que cambia de opinión, que vuelve a Cristo, que vuelve a la verdad, que vuelve, como dice Apocalipsis, vuelve a la vida, vuelve a vivir, o vivir la verdadera vida. Porque eso es lo que busca Dios del pecador. No lo obliga, no le está con el chicote o con el látigo, no está con un palo, no le está exigiendo, sino Romanos 2:4 nos dice que no menospreciáis la bondad y la longanimidad de Dios, que es esa bondad la que te lleva y te conduce al arrepentimiento. No es el castigo, no es el miedo, no es el fuego destructor, sino es el amor, la bondad, el perdón. El que estaba Apolumi es Eurisco, encontrado. Es una imagen de que Dios, lo que quiso decir Jesús es que Dios también se simboliza con una mujer que está desesperada buscando a esa dracma perdida, a ese pecador, a esa prostituta, a ese homosexual, a ese drogadicto, a todos los marginados, los que son marginados, porque homosexual no es pecado, la homosexualidad es una condición. Y si no sabes, te aconsejo que te informes y que investigues. Incluso muchos dicen, no, pero los Sodoma y Gomorra fue consumida por el pecado de la homosexualidad. Pero hoy vimos un pecado atroz, que es la violencia, que es mucho peor que incluso robar. Porque el pecado de Sodoma era la falta de hospitalidad. Y la falta de hospitalidad y la glotonería era un pecado bastante feo. Porque no era solamente, no me caen bien, no, les cierro la puerta en la cara. No. A los que no querían Sodoma en su ciudad, abusaba de ellos, pero eso no tiene que ver nada que ver con la homosexualidad. Eso es un abuso muy diferente aún a lo que es la homosexualidad. Por eso les hervía la sangre a los fariseos, a los religiosos, les hervía la sangre cuando Jesús comparó a Dios con una mujer. Y hoy en día se le hierve la sangre al machista bíblico cuando se le compara a Dios con una mujer. Porque en esa época eran totalmente machistas. La mujer la tenían como una propiedad. Y no, si no me creen, vean el 10º mandamiento. No codiciarás la mujer, primera propiedad. La casa, segunda propiedad. El animal, el buey de tu prójimo. Por eso Jesús realza a la mujer en donde debe haber estado. Ni superior ni inferior, sino a la misma altura que el hombre. Por eso Dios dijo en los labios del apóstol Pablo que amen a sus mujeres
Así como Jesús amó a la iglesia y se dio por ella. La iglesia somos todos los creyentes en Cristo, en la redondez del mundo. No es un edificio, no es un dogma, sino son los creyentes en Jesús, de todo el mundo, en todos los lugares, hasta incluso los que no están en una determinada religión o fe. Hay muchos agnósticos y muchos ateos que conocen al Dios de amor, porque lo viven o demuestran en su vida. No de forma teórica, sino de práctica. Porque hay una esencia divina. También Pablo nos dice en el discurso de Atenas, porque linaje suyo somos. En nuestro ADN está la esencia de Papito, está la esencia de Dios. Pero no, para el religioso o para el intolerante o para la persona, yo he sido religioso, soy un religioso en recuperación, aunque Dante dice otra cosa, Dante Gebel, un predicador muy recomendado por mí y por muchas personas, pero no es el caso. Pero sí fue muy religioso, incluso hasta fanático. Pero Dios me ha guiado, como dice Pablo, mi tocayo, duro te es dar coces contra el aguijón. ¿Cómo me golpeé contra el aguijón, contra la pared? Hasta que pude, no ha terminado mi proceso, pero ahí seguimos, adelante, como todos hemos sido, todos somos pecadores. Dígame alguno, y lo desafío en los comentarios que me pueda ver este video, que me diga que no ha pecado en esta semana, en algo que he hecho en esta semana. Y yo le digo, si me dice que no, que es un mentiroso. Porque Romanos 3, 8 al 15 dice que justo no hay uno. El único que fue justo y que se entregó por los injustos era Jesucristo. Sin embargo, eso no quiere decir que Jesús no amaba a la humanidad. Porque la amó tanto que dijo, no me tengan miedo, estoy acá para ayudarlos. Y si quieren matar a alguien, acá estoy, no me resisto. Aunque me maten, mi Padre no toma en cuenta ese pecado. Porque entre Dios y nosotros siempre estuvo todo bien. El problema es cuando nosotros creemos que con Dios están las cosas mal. Porque nos meten un dogma que es de la propiciación, mal concepto de propiciación, que realmente significa reconciliación, reconciliador, para apaciguar la ira de un Dios enojado, cuando realmente no es eso, sino quiere decir mucho más que eso, sino que significa que Dios envió a su Hijo para que todos, la palabra todos es paz y significa todos, hasta incluso se puede traducir como todas las cosas, creyendo en Jesús, no permanezcan perdidos, Apolo, sino tengan la vida eterna. Simple. No, pero dice, todo el que en él cree. Eso se tradujo mal. Todos creyendo. La palabra creer en griego es pisteuón, pisteuón, y quiere decir creyendo. Es un gerundio, no es un estado presente, es presente continuo. Por esa razón es que muchas personas tienen miedo de Dios y no quieren saber nada con la iglesia o con el cristianismo, porque le han presentado un Dios terrorífico que Jesús nunca enseñó. Y vamos ahora al clímax de este tema. La parábola o la escena del Padre, y en esa manera podemos darnos cuenta que el Padre Celestial no es un tirano, no es un Dios bipolar, sino es un Dios de solamente amor. Y eso vamos a seguir viendo en esta parábola que nos va a ayudar a nosotros a poder ver de una manera más de cerca a nuestro papito. Voy con la parábola. La parábola del Padre de todos. Podremos decirle también el Padre de un amor incondicional. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué pasó? El padre dijo, no, tú eres un mocoso, ¿qué me vas a venir a pedir mi herencia? ¿Quieres que me muera? Según el texto, no registra que el padre haya hecho oposición a la petición del hijo menor, sino solamente queda ahí. Pero muchos pueden especular, no, pero ¿cómo sabemos que le dio? Porque la siguiente parte del texto nos dice que se fue y el hijo no se va a quedar si le dan la herencia. Yo creo que un joven, si le dan la herencia, bueno, qué espectacular, ahora tengo toda la plata de mi viejo, me voy a hacer lo que quiera. Me voy al mundo, voy a hacer lo que quiera y demás. Y seguramente se fue. Se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes. Desperdició la libertad que el Padre le había dado en su amor incondicional para que pueda probar la vida. Porque seguramente él dentro de casa no se sentía amado. Y no porque el Padre no lo amara, sino porque él no creía en el amor del Padre. Él no creía que el Padre era bueno. Él no creía que el Padre era misericordioso. Porque incluso él creía, veremos después que él creía que el Padre lo iba a tener como esclavo si volvía. Seguimos con la historia. ¿Y qué pasó cuando él estaba en la provincia apartada? Allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. La palabra perdidamente es G8:11 y quiere decir perdidamente, disolutamente y también libertinamente. O sea que el tipo se fue e hizo lo que se le dio la gana. ¿Y qué pasó? Cuando comenzó, de repente, ¿qué vino? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Comenzó a faltarle. Y fue y se animó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Cuántos de nosotros en nuestra experiencia nos hemos sentido como ese hijo? Llegar a tener tanto dinero, llegar a tener tanta reputación, llegar a tener un cierto puesto que me daba valía. Y en ese momento pierdes de un día para el otro todo y te vas donde están los cerdos. Pierdes tu identidad. Perdiste tu identidad de hijo del Eterno, de hijo de papá. ¿Y qué pasó cuando llegó a ese lugar? Pero ninguno de los cerdos le dejaba comer. Y también es su patrón, el acusador, lo tenía instigado ahí, en sus pecados, en su pecado. Y lo tenía viviendo en condenación. Porque seguramente estaba tan perdido que llegó al punto de confundir lo bueno con lo malo y lo malo con lo bueno. Y entonces el joven, en ese momento, ¿qué pasó? Entonces le pasa algo a este joven rebelde, pecador, incircunciso, como quieran llamarle, y cuando pasa este incidente, él llega a tomar una decisión. Y es lo que me llama la atención de esta parábola, que es cuando dice que estaba lejos, viviendo perdidamente, estaba con los cerdos, agarró, y quería el agarró de los cerdos que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, despertando, reaccionando, cayendo el velo, podemos decir. ¿Qué se dijo? ¿Cuántos jornaleros
en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre. Estaba totalmente muerto de hambre. ¿Y qué pasó? Recapacitó. Pero todavía no había terminado su metanoia. Era un proceso que estaba comenzando de su metanoia, de su arrepentimiento. Y entonces cuando él se dirige, volviendo a la casa del padre, dice lo siguiente. Se hace un verso, se hace una declaración de doctrina. Y de esa manera, él empieza a decir, recordar lo que había aprendido, y ese verso de lo que había aprendido también para que el Padre lo aprobara, para cumplir con el Padre. ¿Y qué pasa cuando hago eso? Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He caído tan bajo, he caído tan en la oscuridad, que ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces, ¿cuántos de nosotros hemos llegado a ese punto de no sentirse dignos de ser llamados hijos de Dios? Creo que muchos, podría decir la mayoría. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente en la religión nos presentan a un Dios terrorífico, nos presentan unas condiciones para poder mantenernos en la salvación, para poder mantenernos en regla. Pero eso no es otra cosa que máscaras, no es otra cosa que hipocresía, que actuación, de hacer rituales, de hacer requisitos. ¿Para qué? Para ganar un puesto, para ser renombrado, para tener un honor, o para que solamente papá te pueda decir, te amo. Nunca pienses, hermano y hermana, amigo y amiga, que tienes que ganarte el favor del Padre. Porque el Padre te amó, te demostró su amor en su Hijo. Porque el Padre te amó, no porque empezó a amarte. El Padre les ama, le dijo Jesús. No el Padre empezó a amarlos. Pregunta. Si Jesús dijo que el Padre amaba y los amaba, ¿lo dijo cuándo? ¿Antes o después de la cruz? Porque muchas veces se enseña de que el Hijo tuvo que morir para que el Padre nos vuelva a amar. Porque el Hijo tenía que ser sacrificado para aplacar la ira del Dios enojado. Eso es una blasfemia. Eso es una verdadera blasfemia. Decir que tenemos que hacer algo, obras, para que el Padre nos ame. Si es el Padre de todos, que está en todos y vive en todos. Efesios 4:6. Que Él no toma en cuenta los pecados, que Él hace llover sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, malos y buenos. Mateo 5:47. Y Lucas 6 nos dice algo muy diferente. No dice sean perfectos, sean misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. La palabra misericordia viene de dos palabras, una palabra compuesta por dos. Miseri, de miseria, y cordia, de cordial. La persona misericordiosa es la persona que ante la miseria humana es cordial o es bondadosa. Y eso no es un Dios airado, sino es un papito. Y el chico se prendió el verso, Padre, pecado contra el cielo, contra ti. Padre, pecado contra el cielo, contra ti. Y se lo hacía de memoria. Padre, pecado contra el cielo, contra ti. Y hasta que llegó hasta el
donde estaba el padre, la pregunta, vamos a leer ahora, la ración del padre. Vamos a ver la ración del padre primero. Padre, pecado con decirle contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, ¿y qué pasó? Viéndolo de lejos, corrió, corrió a sus brazos y se colgó de su cuello y lo llenó de abrazos y besos. Eso es una reacción de un verdadero padre. Porque hoy en día muchos, de forma equivocada, le tiran la puerta en la cara y dicen, vete, no, que quiero ver más. Ya no crees como yo, ya no estás con la cobertura divina, vete, ya no eres mi hijo. ¿Cuántos padres fallan de esa manera? Pero acá no estoy para culparlos, porque yo no soy padre todavía. Y creo que cuando tenga el privilegio de serlo, no voy a tener esa actitud. Dios permita que no lo tengan. Pero es muy importante que el Padre fue movido a misericordia. Pero en realidad el Padre no fue movido, el Padre tenía misericordia y manifestó la misericordia. Manifestó el amor por ese hijo. Porque el Padre pensaba cada día, cada noche que no estaba, también hoy vuelva, tal vez hoy vuelva, tal vez hoy vuelva mi bebé, tal vez hoy vuelva mi bebito, mi hijito. Porque padres, Abba, papito. Y cuando fue, corrió y se echó sobre sus brazos y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, pecado, con cielo, todo el versito, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidlo y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Calzado en sus pies. ¿Por qué hizo eso el padre? Tenemos que entender la cultura hebrea. En la cultura hebrea, o en la cultura judía, cuando una persona era esclava y era aceptada en un lugar, ya dejaba de ser esclavo y tenía libertad, se le ponía un anillo en su dedo. Eso quiere decir que este hijo era esclavo del pecado, esclavo de Satanás, pero fue vencido Satanás y fue libertado de las garras del maligno. Poned calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Dios es un Dios de fiesta. Bueno, sigo explicando también lo de la cultura. Y cuando este esclavo llegaba a ser libre, se le ponía, en la familia que lleva, si es que lo adoptaba una familia, le ponían un vestido y un calzado, dando a entender que ya no era esclavo, sino que era libre. Romanos 8.1 dice, ahora no hay ninguna condenación para los que creen en Cristo, porque han pasado de muerte a vida. Juan 3:18, 19. No hay ninguna condenación, amigo y amiga, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Y cómo hemos sido unidos? Efesios 2:4-6 nos dice, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida. ¿Cuándo? En el juicio final, en el día final, cuando levantó de los muertos a Jesús. Por gracia habéis sido salvados. Y nos levantó con él y nos sentó en los lugares celestiales. Por gracia habéis sido salvados. Efesios 2:4-6. Es muy importante. Estos son buenas noticias, hermano y hermana. Estos son buenas noticias, amigo y amiga. Porque el Padre te ama. Te ha extendido su misericordia. Y en realidad no extendió, sino que sobreabundó su misericordia. Pero ¿qué pasa cuando el hermano mayor llega a la casa? Miren, hagamos fiesta.
Pero ¿por qué querían hacer fiesta? Vos les voy a aclarar eso. Porque mi hijo estaba muerto y has revivido. Estaba perdido, Apolumi, y ha sido encontrado. Eurisco, Eureka, lo encontré. Y empezaron a regocijarse. Y empezaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Acá entran los hermanos mayores, o los policías del pensamiento ajeno, o la conducta ajena. También le digo policías espirituales. Yo he sido uno, no me jacto por no serlo, pero yo he sido mucho tiempo un policía de mis hermanos, en pensamiento ajeno y demás. ¿Y qué pasó cuando vio la música? Se alegró, entró en la fiesta y se alegró que su hermanito volvió y le abrazó y lo besó y dijo, qué bueno que volviste. ¿Hizo eso? Cuando oyó la música, se enojó en gran manera y salió y ya no quiso entrar. Como las 10 vírgenes insensatas se quedaron afuera, como lo de las tinieblas de afuera, como los que están en el lloro y crujir de dientes. Y no es lloro porque están lamentándose, porque están sufriendo por el castigo. No, se están lamentando porque el Padre es misericordioso con el que ellos creen que no se lo merecen. Ese es el lloro y el crujir de dientes. Es el lloro de los religiosos, de los que se creen justos. Es el lloro y el crujir de dientes. Porque el Padre es compasivo. El Padre es compasivo con el que no se lo merece según ellos. Que no se lo merece según ellos porque no tienen el nivel de espiritualidad, el nivel de santidad más avanzado que tienen que tener. No merecen ese amor. No lo merecen. Hermano, ¿quién merece el amor? ¿Quién merece la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. El amor de Dios es un regalo inmerecido. Tú no tienes que hacer nada, solo creer que has sido salvado. Y entonces el hermano mayor se queja con el padre. El hermano mayor se queja con el padre. ¿Y qué dice el hijo mayor? Cuando salió, al haber, le preguntó lo primero, le pregunta al siervo, ni siquiera va a hablar con el padre, va a hablar con un siervo del padre, con un servidor del padre. Tu hermano, dice, ¿qué es lo que está pasando? Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Y entonces se enojó este y no quería entrar. Salió por la puerta de atrás. Su padre salió por detrás de él. El padre no va a descansar hasta que vuelva el hermano mayor. Y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, ¿qué dice? ¿Cuántos años te he servido y ni siquiera me has dado, nunca te he desobedecido, y ni siquiera me has dado un corderito para comer con mis amigos? Ni siquiera comer con el padre, sino con sus amigos. No los amigos de la familia, sino sus amigos. Exactamente muy diferente a lo que presenta la religión. Exactamente muy diferente a lo que presentan los fariseos. Y el padre responde, ni un cabrito para acosarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no era su hermano. No era su hermano. No era su hermano. Era un bastardo, en otras palabras. No era su hermano. Pero cuando vino tu hijo, no hermano mío,
que ha consumido tus bienes con rameras o prostitutas y has hecho matar para él el becerro gordo. Estaba quejándose porque el padre no había dado solamente el cabrito para gozarse con sus amigos, o porque le daba rabia que su hermano estaba siendo bendecido, su hermano apóstata, su hermano agnóstico, su hermano, podemos decirle, su hermano pecador, una prostituta, o los que consideran pecadores ellos, estaba siendo bendecido. El ladrón, el asesino, estaba siendo bendecido porque estaba pasando por un proceso, por el fuego del amor de Dios. Porque hermano, hermana, muchas veces nosotros queremos, sí, decimos, sí, Dios ama a todos por igual, es el amor incondicional, va a salvar a todos. Pero cuando vemos un acto atroz de violencia y sadismo, ¿no te da por la cabeza que ese se muera, se pudra en el infierno, que tenga su castigo que merece? ¿Y tú no eres pecador? ¿Y tú no también, si tuvieras la misma mentalidad que esa persona, no harías lo mismo? Yo acá no estoy diciendo que seamos ajenos al dolor humano, que seamos insensibles, pero sí desear la restauración de esa persona, pobre persona que está mal de su psiquis, su cabeza, porque no ha entendido el amor de Dios. Pero ¿por qué va a tener misericordia con Hitler, con Bin Laden, con Saddam Hussein? Sí, porque son sus hijos. Así como tuvo con Manasés, que era peor que Hitler, con Nabucodonosor, sí lo tendrá con Hitler. ¿Pero qué está diciendo, hermano Pablo? Era un asesino, un genocida. Ponte en el lugar de Hitler. Ponte en los zapatos de Hitler. Y dime si tú no serías igual que él. Yo puedo decir que sería igual que él. Por todos los maltratos que sufrió, por el bullying que trató, por cómo él lo vivió en su vida. Todos aquellos psicópatas, porque era un psicópata Hitler, son aquellas personas que han crecido en un hogar disfuncional, en un hogar sin amor, en un hogar destruido. Y sobre todo porque ellos tenían en su cabeza a un Dios enojado. Por eso, recién este hijo pródigo, este hijo dilapidador o despilfarrador de bienes, tiene el entrar en sí, arrepentimiento, metanoia. Y por eso el hermano mayor no tiene metanoia, tiene rencor, tiene remordimiento. Pero me encanta cómo termina la historia. El padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Estaba diciéndole que estaba exagerando con lo que estaba diciendo. Todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, había estado a Polumi, perdido, estaba en constante proceso de perdición, permanecía perdido. Pero ahora ha sido hallado, Eurisco, G2147. Pregunta, con esa declaración, con esa manifestación de amor, ¿el padre no va a tener sus hijos en casa, juntos? Eso, amigo, eso, amiga, hermano y hermana, no quieres que pase. ¿Por qué? Porque quieres que el desobediente, que el asesino, que el Hitler pague por sus crímenes y muera incluso, que sea torturado hasta morir. Porque así es la justicia humana. Isaías 64, si no me equivoco, 2, dice que la justicia humana son trapos de inmundicia. La justicia divina es diferente a la justicia humana. Y la ira de Dios es diferente a la ira humana. Porque la ira de Dios se manifiesta en amor, se manifiesta en perdón, en sanación, en restauración.
Entonces, por eso, es muy importante saber de que la justicia humana es imperfecta y la justicia divina es perfecta. Este padre recuperó sus 2 hijos. No lo dice allí, pero en otra parábola lo da a entender. Porque Jesús hablaba en parábolas, los misterios del reino, para que puedan entender. Y de esa manera el Padre podrá reconciliar a todos. Romanos 5, 17 al 21 nos dice que sí. Que aunque en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. ¿Es tu deseo, hermano, amigo y amiga que me ves? Que la humanidad sea restaurada, que el enemigo sea restaurado, que él también entre a la casa del Padre, que él también entre con Papito. Es un deseo que tiene que salir del corazón y por medio del Espíritu. Pero recuerda, si estás perdido, Apolumi, serás eurisco encontrado. Gloria a Dios por eso. Vamos a terminar con oración. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que les haya sido de bendición. Y déjanos en los comentarios qué te ha parecido, si te gustan este tipo de temáticas, para que podamos seguir haciéndolo para llevar el Evangelio de buenas noticias a todos. Vamos a orar. Gracias, Papito Dios, por tu gran amor, por tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque en esta parábola, que son 3 escenas diferentes, parábolas dentro de una parábola, nos enseñas tu gran amor, que muchas veces fue incomprendido, pero que hoy está siendo dado a conocer. Te damos gracias porque nos das tu palabra escrita para filtrarla a través de tu Hijo Jesús, el último profeta que nos dio la exégesis completa de ti. Acompáñanos en el resto de esta noche y a la familia que presentamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos del canal. Amén. Un gusto haber estado con ustedes, aquí con la Iglesia del Pequeño Rebaño, también los que están aquí en directo. Y esperamos en otra próxima ocasión para poder seguir estudiando juntos sobre el carácter de nuestro Papito Dios. Y recuerden, Dios nos ama con amor incondicional y es bueno siempre. Bendiciones.